Muy buenas tardes, ministros, compañeros, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en la República de El Salvador. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Apocalipsis 22, verso 6, donde dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la voz profética del día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de las diferentes etapas y edades de las diferentes dispensaciones, Dios ha enviado al mensajero correspondiente a cada tiempo, y esa ha sido la voz profética de cada edad, y también ha enviado el mensajero de cada dispensación, y esa ha sido la voz profética de esa dispensación. Ahora podemos ver que Dios no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, dice Amós capítulo 3, verso 7, y también Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, 15 al 19, nos dice el profeta Moisés, porque esto fue lo que Dios le dijo al profeta Moisés para decirlo al pueblo hebreo. Dijo, vamos a ver, capítulo 18, verso 15 al 19, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él lo oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí tenemos establecido por el mismo Dios que Dios enviará siempre un profeta de medio del pueblo, y él pondrá su palabra en la boca de ese profeta, y él hablará todo lo que Dios le mande hablar. Dice: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí está establecido que Dios hablará por medio de un hombre, pondrá su palabra en la boca de un hombre, de un profeta, de un hombre con las dos conciencias juntas, y ese hombre hablará todo lo que Dios le mande hablar, todo lo que Dios pondrá en su corazón, en su mente y en su boca para hablar. Y
cualquiera que no oiga a ese hombre, a ese profeta, Dios le pedirá cuenta. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 18 al 23, dice que Dios le desarraigará del pueblo. Por lo tanto, perderá el derecho y privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. Tenemos en el libro del Éxodo, capítulo 23, verso 20 en adelante, la palabra de Dios que dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amorreo, del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Ebeo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Aquí tenemos la promesa del ángel de Jehová, el cual viene con el nombre eterno de Dios y el cual viene hablándole a su pueblo, y son bienaventurados, son bien bendecidos los que oyen su voz. Dice: no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Él dice: oye su voz. Dice: guárdate delante de él y oye su voz. Ahora vean ustedes, tenemos aquí al ángel de Jehová, prometido para estar en medio de su pueblo. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, es Dios en su cuerpo teofánico. Es Cristo en su cuerpo teofánico. Es el ángel del pacto, es el Espíritu Santo. Ahora miren, capítulo 7, verso 11 al 12 de Zacarías, nos dice que el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. Dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Vean, Dios por medio de su Espíritu Santo habló a través de los profetas. O sea que los profetas hablaron ungidos por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue el que colocó en sus bocas la palabra de Dios. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, ese es el Espíritu Santo, es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, y por medio de los profetas habló al pueblo. Ahora miren, en Ezequiel capítulo 9 encontramos al varón vestido de lino, con el tintero en su cintura, el cual ahí aparece para sellar los que gimen y claman en medio del pueblo de Dios. Y ese es ¿quién? El Espíritu Santo. Ese es el ángel del pacto. Cuando se habla del Espíritu Santo, se está hablando del ángel del pacto. Se está hablando de ese ángel de Jehová, porque el cuerpo teofánico es el Espíritu. El cuerpo teofánico nuestro es nuestro espíritu, el cual es de la sexta dimensión. Cuando la persona nace en la tierra, recibe un espíritu del mundo,
o sea, un cuerpo espiritual del mundo, o sea, de la quinta dimensión. El espíritu es un cuerpo de otra dimensión, parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Por eso es que cuando en Ezequiel se presenta el varón con el tintero en su cintura para sellar los que gimen y claman en la ciudad, sellar a los escogidos de Dios, es un varón, es el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, cuando aparece, es el cuerpo teofánico de Dios, donde Dios está en toda su plenitud. Y ese cuerpo teofánico de Dios, donde Él está en toda su plenitud, es el Espíritu Santo, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Así también es nuestro espíritu teofánico de la sexta dimensión. Nuestro cuerpo teofánico es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Pero que si una persona lo ve manifestado, puede ver una luz. Así fue visto el ángel de Jehová, el ángel del pacto, por Moisés y por otros hombres de Dios y por el pueblo hebreo, porque es un cuerpo de luz de otra dimensión y se parece a nuestro cuerpo, pero es de otra dimensión. No está compuesto de los diferentes elementos que está compuesto este cuerpo de carne nuestro. No es de carne nuestra, de esta carne terrenal. Por eso es que cuando Cristo resucitó y le apareció a sus discípulos, pensaban ellos que estaban viendo un espíritu. Y Él les dice: el espíritu no tiene carne ni tiene hueso como ustedes ven que yo tengo. Y el espíritu no come así comida terrenal como la que nosotros comemos. Por eso cuando el reverendo William Branham estuvo en el paraíso antes de su partida final, allá le dijeron los que estaban en el paraíso en los cuerpos teofánicos, los cuales estaban en un cuerpo jovencito y un cuerpo perfecto, pero de otra dimensión, el cual es el cuerpo teofánico, el espíritu teofánico que las personas obtuvieron cuando creyeron en Cristo como su Salvador y lavaron sus pecados en la sangre de Cristo y obtuvieron el nuevo nacimiento, recibieron el Espíritu Santo. Y ahora, estando ellos allí en sus cuerpos teofánicos, y nuestro hermano Branham también en el cuerpo teofánico, ellos le dicen: nosotros aquí ni comemos, ni dormimos, ni trabajamos, pero nosotros vamos a regresar a la tierra y vamos a tomar cuerpos allá. O sea, cuerpos visibles, cuerpos físicos, cuerpos creados por Dios, inmortales e incorruptibles y glorificados. Y entonces comeremos. Ahora vean, Jesucristo, cuando murió, lo que murió fue su cuerpo físico. Y ese cuerpo fue el cuerpo de Dios, el cuerpo físico de Dios. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Por lo tanto, fue la carne del verbo. Y el verbo que era con Dios y era Dios es el ángel de Jehová, el cuerpo teofánico de Dios. Y ahora, cuando Cristo murió, murió su cuerpo físico, pero Él en espíritu, en su cuerpo teofánico, fue al infierno y predicó a las almas encarceladas allá. Pero su cuerpo teofánico no murió. Él ya obtuvo la victoria en contra del diablo. Le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo. Allá quedaron nuestros pecados en el infierno, así como el macho cabrío que era por Azazel,
el sumo sacerdote confesaba los pecados del pueblo colocando sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrío y luego lo llevaban al desierto. Y así llevaba los pecados del pueblo al desierto, lejos. Y al desierto del infierno llevó Cristo nuestros pecados y allá los dejó. Por eso fue resucitado y fue justificado. Resucitó, justificado, sin pecados, sin los pecados nuestros, porque Él bajó allá para dejarlos allá. Él los tomó, los nuestros, y luego los remitió al originador, que es el diablo. O sea que al desintegrar nuestros pecados con su sangre, los volvió a su lugar original. Lo que hace el blanqueador cuando toma una mancha de tinta, digamos, en una camisa, que usted echa en el blanqueador o echa blanqueador en esa mancha que está sobre la camisa y lo desaparece. Y busca la tinta en el blanqueador y no lo encuentra. ¿Qué hizo? Remitió, volvió a lo que esos elementos que formaron la tinta, los cuales se unieron para formar la tinta, los volvió a lo que eran antes de formar la tinta. Y eso es lo que hace la sangre de Cristo. Toma nuestros pecados, los desintegra y los vuelve a su lugar de origen, que es el diablo. Eso fue lo que Cristo hizo cuando estuvo allá en el infierno, porque Él tomó nuestros pecados, se hizo mortal, murió y tuvo que ir al infierno. Pero miren, por cuanto de sí mismo no tenía pecado y por cuanto era poderoso para poner su vida y luego para volverla a tomar, porque ese mandamiento había recibido Él, ahora vean ustedes, el ángel del pacto lleva a cabo esa gran labor allá. Y luego dice también en San Pedro, primero de Pedro capítulo, vamos a ver el capítulo para citarlo correctamente. Capítulo 3, primero de Pedro capítulo 3, verso 18 en adelante dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ven, murió en la carne, pero en el espíritu no. El espíritu fue vivificado, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, en el cual también fue en el espíritu, en ese cuerpo teofánico que es llamado el ángel de Jehová, que es el Espíritu Santo, y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A cuáles espíritus encarcelados allá en el infierno? A los espíritus encarcelados de las personas que vivieron en el tiempo de Noé, los cuales fueron desobedientes a Noé y a la predicación de Noé. No creyeron el mensaje de Noé, el profeta de la dispensación del gobierno humano que había aparecido. Ese profeta era el profeta con la profecía de ese tiempo. Era la voz profética de Dios para ese tiempo. Y ahora vean, dice: en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La paciencia de Dios esperaba que Noé terminara el arca. O sea que todo ese tiempo que tomó Noé construyendo el arca
digamos, desde que recibió la revelación, de que había llegado el fin para toda carne. Ya desde ahí Dios podía destruir la raza humana porque había llegado el fin, pero se extendió la paciencia de Dios. Dios dio en adición unos 100 o 120 años, y eso eran de paciencia de Dios a causa de Noé y su familia, en lo que construían el arca, porque no destruirá Dios al justo con el injusto, y por causa de los justos porque Noé, ofrecía a Dios el sacrificio por el pecado, por él y por su familia. Por lo tanto, eran cubiertos los pecados de ellos con esos sacrificios que Noé efectuaba. No era que no cometían errores o pecados, sino que tenían cubiertos sus pecados con la sangre de esos animalitos, y por consiguiente eran justos. No se veía en ellos los pecados delante de Dios. Una persona que es justificada es una persona que está como si nunca hubiese pecado. Por lo tanto, estas personas, siendo llamadas justas, estaban con sus pecados cubiertos, y Dios no veía esos pecados porque Él miraba a esas personas a través de la sangre de esos sacrificios que ellos efectuaban, que ellos ofrecían a Dios. ¿Y por qué funcionaban así esos sacrificios? Porque eran tipo y figura del sacrificio de Cristo. No era que en esos animalitos y en la sangre de esos animalitos había algún poder, no, era que por cuanto eran el tipo y figura, la representación del Cristo y su sacrificio, por eso eran aceptados delante de Dios y eran cubiertos los pecados de las personas, y eran llamados justos los que así eran cubiertos con la sangre de aquellos animalitos. Ahora vean ustedes, Dios no destruye al justo con el injusto, por lo tanto, tiene paciencia con los justos en lo que están listos para escapar del juicio divino. Cuando ya Noé terminó la construcción del arca, Dios le dijo: dentro de 7 días viene el diluvio. Así es que entra tú y tu familia y los animales y las aves y los reptiles al arca. Y durante esos 7 días estuvieron entrando al arca, y cuando se llega al 7º día, Dios ahí trajo el diluvio. Ahora vean, Dios fue también el que cerró la puerta. Ahora hemos visto que es por causa de los justos que la paciencia de Dios es extendida. Y ahora miren ustedes, la raza humana desde los días de Jesús estaba condenada para ser destruida, pero Cristo tomó nuestros pecados, y el juicio divino que tenía que caer sobre la raza humana cayó sobre Jesús, y murió su cuerpo físico. Y ahora encontramos que la raza humana ha estado en condiciones para ser destruida a través de las diferentes etapas o edades, y aun cuando ha terminado la 7ª edad de la iglesia gentil, la raza humana ha estado lista para ser destruida. Una tercera guerra mundial está anunciada, en donde el día ardiente como un horno se convertirá en una realidad, porque eso es lo que hace la radioactividad. Aumenta la temperatura a tal grado que derrite el cuerpo humano. Y ahora, desde que la 7ª edad o etapa de la iglesia gentil rechazó a Cristo manifestado en su 7º ángel mensajero, y la nación donde se cumplió la 7ª edad rechazó a Cristo manifestado en su 7º ángel mensajero, la raza humana ha estado lista para el juicio de la gran tribulación, para caer en las plagas, las copas derramadas,
el juicio de la gran tribulación caer sobre la raza humana, pero la paciencia de Dios ha sido manifestada. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor Jesucristo no está completa todavía. Con la séptima edad de la iglesia gentil siendo cumplida, no se ha completado la iglesia de Jesucristo, sino que la iglesia del Señor Jesucristo se completa en la edad de la piedra angular. Por lo tanto, todo el tiempo de la edad de la piedra angular es tiempo de paciencia de Dios, por amor a sus escogidos, esperando que se complete la iglesia de Jesucristo, el cuerpo místico de Cristo, y entren así a Cristo, el arca de salvación, todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Esas personas son justas delante de Dios, son personas justificadas porque han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Por lo tanto, han sido justificadas, han quedado como si nunca hubiesen pecado en la vida. Y por causa de esos justos, que son los hijos e hijas de Dios, la paciencia de Dios ha estado extendida. Y la humanidad no sabe por qué. Y aún los discípulos del precursor de la segunda venida de Cristo no saben ni por qué no ha venido el juicio divino de la gran tribulación ya, porque todos, aún incluyendo el precursor, pensaban, creían que para el 77 ya el juicio divino estaría sobre la tierra, por lo menos sobre la nación americana y otras naciones. Pero miren ustedes, por causa de los escogidos de Dios, del día posterior de la piedra angular y dispensación del reino, la misericordia de Dios ha sido extendida. Miren, por causa de los latinoamericanos y caribeños, esperando que se complete el número de los escogidos de Dios en la edad de la piedra angular, el juicio divino ha sido aguantado. La misericordia de Dios ha sido extendida sobre los latinoamericanos y caribeños, y la paciencia de Dios. Y qué mucha paciencia ha tenido con nosotros los latinoamericanos y caribeños. La humanidad, si no ha sido destruida todavía, ha sido por causa de los latinoamericanos y caribeños que tienen sus nombres escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, los cuales tienen que ser llamados y untados, y tiene que completarse el número de los escogidos de Dios del día posterior a la edad de la piedra angular. Y mientras ese número no esté completado, Dios sigue esperando con paciencia. La paciencia de Dios es extendida. Si la humanidad supiera quiénes han ocasionado que la paciencia de Dios esté manifestada en la tierra, si supieran, si reconocieran quiénes han sido la causa de que la paciencia de Dios esté manifestada en la tierra y el juicio divino esté aguantado, reconocerían las bendiciones grandes que Él tiene entre los latinoamericanos y caribeños. Pero el mundo no puede comprender estas cosas como no las pudo comprender en el tiempo de Noé, en donde la paciencia de Dios estuvo extendida. Y Cristo dijo que como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, así sería en los días de la venida del Hijo del Hombre. Así sería el día en que el Hijo del Hombre se revelaría, se manifestaría. En los días de la revelación del Hijo del Hombre, en los días de la venida del Hijo del Hombre, la paciencia de Dios es extendida por amor a los escogidos del día posterior de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en donde Dios tendrá la voz profética del día posterior, la voz profética
del milenio postrero. Porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 y el Salmo 90 verso 4. Ahora ese día postrero delante de Dios es el séptimo milenio de Adán hacia acá. Y es el tercer milenio de Cristo hacia acá. Ahora vean ustedes la voz profética del día postrero, del séptimo milenio. Es nada menos que el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Cristo el Espíritu Santo, estará manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Un mensajero que viene dando a conocer las cosas que deben suceder pronto es un profeta, porque viene profetizando las cosas que han de suceder pronto. Y ahí tenemos a este ángel mensajero del Señor Jesucristo, el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, la voz profética del día postrero. Así como Juan el Bautista fue la voz profética de la séptima etapa o edad de la iglesia hebrea bajo la ley, y luego el reverendo William Branham fue la voz profética de la séptima edad de la iglesia gentil bajo la dispensación de la gracia. Y nuestro amado Señor Jesucristo fue la voz profética de la dispensación de la gracia, que estaba entrelazándose con la dispensación de la ley. Ahora Jesús dijo acerca de Juan: los profetas y la ley, hasta Juan profetizaron. O sea que la voz profética última de la dispensación de la ley fue Juan el Bautista. Hasta Juan profetizaron. Pero la dispensación de la ley tuvo la voz profética dispensacional, que fue Moisés. La voz profética de la dispensación del reino, de la ley, fue Moisés. Y luego Dios envió profetas para diferentes etapas o edades, los cuales fueron la voz profética de Dios para esas edades. Y luego aparece Jesús, la voz profética de y para la dispensación de la gracia, en ese entrelace dispensacional. Y tenemos las profecías de la voz profética de la dispensación de la gracia, del mensajero dispensacional, Jesús, las cuales abarcan toda la dispensación de la gracia, y también habla de cosas que han de suceder en la dispensación del reino y en la eternidad. Y así como Jesús, así como Juan fue la voz profética de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley, fue la final voz profética para la ley. El precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, ha sido la voz profética final, la voz profética de la séptima edad de la iglesia gentil, la voz profética de la final de la dispensación de la gracia. Los ángeles y mensajeros, entre los cuales hubo algunos que fueron profetas, profetizaron hasta el reverendo William Branham, los profetas de la dispensación de la gracia. Y así como Jesús fue el profeta de la dispensación de la gracia, el profeta dispensacional, y vino después del séptimo profeta mensajero de la dispensación de la ley, después del profeta mensajero de la séptima edad de la dispensación de la ley, el cual fue Juan el Bautista. Y ahora, después del profeta mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, viene la voz profética de la dispensación del reino, la voz profética de la séptima dispensación, la voz profética para el día postrero, o sea, el séptimo milenio, y para después del milenio. Y la voz profética
del día postrero del séptimo milenio es nada menos que este mensajero que Cristo envía. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder. Viene profetizando las cosas que han de suceder. Y el Señor, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar, o sea, para profetizar las cosas que han de suceder después de estas. Ahora podemos ver quién es la voz profética del día postrero. Ahora, en todos los que han sido la voz profética de su edad o de su dispensación, ha estado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el que profetiza a través de ellos, habla a través de ellos, y a través de ellos ha estado una manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Espíritu Santo, del Verbo, y a través de cada humano en el mensajero de cada edad y de cada dispensación hemos tenido al ángel del pacto profetizando a través de seres humanos, porque esa es la voz profética para todas las edades y todas las dispensaciones. Pero tiene que usar seres humanos. Seres humanos a través de los cuales el ángel del pacto le habla al pueblo. Vean, Dios fue el que habló por medio de sus profetas, como nos dijo Zacarías en la lectura que tuvimos en el capítulo 7, donde dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora vean, fue Dios el que habló por medio de los profetas. Dios habló por medio de los profetas, enviando su espíritu, o sea, enviando al ángel de Jehová, al ángel del pacto, que es su cuerpo teofánico en el cual Dios está manifestado en toda su plenitud. Vean lo que nos dice San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Quién habló? Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas. Habló de muchas maneras, pero por los profetas. Habló por medio de parábolas, habló por medio de símbolos, habló por medio de profecías siendo dadas sin usar símbolos. Habló también reflejando en esos profetas lo que Dios haría. También en la familia de esos profetas se reflejó lo que Dios haría. Por eso es que encontramos en algunos casos que hijos de profetas tipifican al pueblo hebreo y cosas que sucederán con el pueblo hebreo. Por ejemplo, hijos del profeta Isaías y así por el estilo. Y también mujeres que fueron esposas de profetas, en ellas se reflejó cosas que sucederían con el pueblo hebreo, porque mujeres representa iglesias y mujeres representa el pueblo hebreo y representan también a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vean, Dios
Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En los postreros días nos ha hablado por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y ya han transcurrido 2000 años desde que Dios habló por medio de Jesucristo. Porque los postreros días comenzaron cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. O sea, cuando tenía unos 4 años, comenzó el día postrero, que es el quinto milenio, y por consiguiente, el primero de los días postreros comenzó cuando Cristo tenía algunos 4 años de edad, y por consiguiente comenzaron los días postreros. Porque los días postreros son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y de los días postreros ya 2 se han cumplido. Si dejamos el calendario como está, pues solamente faltan algunos meses para terminar el año 1999 y comenzar el año 2000, el cual para muchas personas y naciones, el año 2000 es el primero del siglo próximo, del siglo XXI es el primer año. Con ese comienza el siglo XXI y por consiguiente comienza el tercer milenio de Cristo hacia acá y séptimo milenio de Adán hacia acá. Para otras personas, cuando comienza el año 2001, es que comenzará el siglo XXI y comenzará el próximo milenio. Es que algunas naciones y gente comienzan el calendario con el 0 y para esas personas el año 2000 es el primer año del próximo siglo y del próximo milenio. Pero las personas que comienzan el calendario con el 1, con el año 1, comenzando el calendario así el día que nació Jesús, para esas personas el año 2001 será el año primero del siglo XXI y año primero del próximo milenio. Pero el calendario está atrasado. ¿Y si está atrasado? Pues ya estamos en el siglo XXI y ya estamos en el próximo milenio. Y si el calendario de Dios profético es el que Dios usa para contar el tiempo de Jesús hacia acá, ya entonces estamos del año 2020 al año 2030, o sea que estamos en un tiempo paralelo al tiempo de Jesús, el cual vivió en el primer tercio del primer siglo de la era cristiana y en el primer tercio del primer siglo de la era cristiana. Y ahora nosotros estamos en el primer siglo del séptimo milenio y de la dispensación del reino. Si sabemos el calendario profético, ahora, ya sea que usemos el calendario profético o se deje el calendario que está, miren, el próximo año será el primer año del siglo XXI y primer año del próximo milenio para muchas personas. Y para otros, pues el año 2001 será el primer año del primer siglo, o sea, del siglo XXI y del séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Pero nosotros no tenemos problemas. Lo importante es estar recibiendo lo que Dios ha prometido para este tiempo, para el día postrero. Y es para el día postrero en que Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él que han partido y nos transformará a nosotros los que vivimos. Y esas personas estarán escuchando la trompeta final, la gran voz de trompeta
del Evangelio del Reino, revelándonos el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, lo cual para el pueblo hebreo es la séptima trompeta, porque la séptima trompeta y el séptimo sello es la venida del Señor. Y solamente la voz de Cristo, el ángel del pacto y el día postrero, nos puede revelar este misterio. La voz de Cristo, el ángel del pacto, del Espíritu Santo, pero tiene que tener un instrumento en la tierra, y ese es el ángel del Señor Jesucristo. Por eso es enviado el ángel de Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel, ¿para qué? Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahí podemos ver la voz profética del día postrero. La voz profética del día postrero es el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Cristo, el ángel del pacto, estará hablándole a su iglesia en este tiempo final. Por lo tanto, a través del mensajero llamado el ángel del Señor Jesucristo, que es el profeta mensajero de la dispensación del reino, estará Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual es la voz profética para todas las dispensaciones. Pero tiene que usar un hombre de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y ese hombre viene a ser el profeta, la voz profética de esa edad o de esa dispensación. Y para este tiempo final estaremos escuchando la voz profética del ángel del Señor Jesucristo, la voz profética de Dios para este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así revelándonos el misterio del séptimo sello, el misterio de su segunda venida. Es la voz profética de Dios sobre la dispensación del reino y edad de la piedra angular, la que nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Nos llama, nos junta y nos prepara para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y estar escuchando la voz profética del día postrero es estar escuchando la trompeta final, esa gran voz de trompeta dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Si está dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto, es un mensaje profético el que nos trae. Por lo tanto, es la voz profética para el día postrero. Y eso es Cristo en su ángel mensajero. Por eso, el ángel del Señor Jesucristo es la voz profética de Dios para el día postrero y para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular y para los latinoamericanos y caribeños, para toda la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular, que es la edad latinoamericana y caribeña. Y estar escuchando la voz profética del día postrero es estar escuchando la gran voz de trompeta, la trompeta final. Y la séptima trompeta, como el séptimo sello, es la venida del Señor. Estar escuchando la revelación del misterio de la venida del Señor para el día postrero es estar escuchando esa gran voz de trompeta o trompeta final. La gran voz de trompeta del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Por eso es tan importante la voz profética del día postrero, que es la que nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque viene profetizando las cosas que han de suceder pronto en este tiempo final. Viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder, viene dando testimonio a todas las iglesias, viene dando testimonio tanto a los escogidos de Dios como al resto del cristianismo, a todo el cristianismo, porque la voz profética del día postrero da a conocer las cosas que han de suceder. Por eso viene profetizando sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esa voz profética de Dios para el día postrero, el ángel del Señor Jesucristo, en el cual viene manifestado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo
en este tiempo final. Viene manifestado a través de carne humana, a través de su ángel mensajero, y por eso viene a ser el ángel de Jesucristo, la voz profética del día posterior. Viene a ser el ángel mensajero, el profeta del siglo XXI, del siglo XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y 30. Y eso es el séptimo milenio. 10 siglos, 1000 años. Y luego sigue siendo la voz profética de Dios para toda la eternidad. Porque con la voz profética del día postrero entraremos al reino milenial y luego pasaremos a la eternidad. Dios no tiene más profetas, ni de edades, ni de dispensaciones después de ese profeta. Ese cubrirá la edad de la piedra angular y cubrirá la dispensación del reino, y después sigue para la eternidad. La voz profética del día posterior. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes, ministros, en esta tarde, dándoles testimonio de la voz profética del día posterior. Continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, y nos veremos nuevamente en la noche en la próxima actividad con toda la congregación. Que Dios les bendiga y les guarde. Y nuevamente con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón. Dios les bendiga y les guarde.